la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué gran bendición es, amados hermanos, poder acercarnos a la palabra del Señor y encontrar la fortaleza, el alivio y el ánimo que tanto es necesario en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, y tal vez, ¿por qué no?, pensar que realmente ya estos serían los últimos tiempos. Sin duda, se necesitan señales muy fuertes para poder entender que ya es el final, pero aún así, nosotros tenemos que estar preparados. La carta a los Hebreos es una carta que se escribió para aquellos que estaban siendo afligidos de diversas maneras, y una de ellas era la persecución. Estaban siendo perseguidos y tuvieron que dejar sus casas. De tal manera que cuando nosotros vamos al pasaje de Hebreos 11, el autor tiene una razón de ser para poder hablar de esta manera. Él tiene muy en mente que la vida cristiana, y en la vida cristiana hay situaciones muy complicadas, y que nos resta a nosotros vivir por fe. Tal vez algunos de nosotros sin Cristo podamos vivir por nuestro conocimiento, o decimos yo vivo por mis capacidades,
o yo vivo sometiendo a diario mis emociones a mi razón, en fin, podemos decir muchas cosas. Pero cuando hablamos de la Escritura y hablamos de la vida cristiana, nosotros estamos aprendiendo a vivir por fe. Estamos aprendiendo a poner todo en las manos del Señor para que nuestra vida cristiana, que se va modelando todos los días, pueda llegar a la imagen del Hijo de Dios. El versículo 1 del capítulo 11, que nos va a marcar la pauta para todo este capítulo, es muy conocido. Yo lo voy a leer en esta versión, que es la Reina Valera contemporánea, que dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ese es el punto de partida del autor, para que nosotros, luego cuando leemos todo el capítulo y vemos a cada uno de los personajes que aquí son mencionados, y que no se resalta los grandes logros que ellos pudieron obtener, sino lo que se resalta es cómo Dios guió sus vidas para hacer una realidad lo que ellos hicieron. Eso es muy diferente, porque en un mundo donde nosotros estamos, donde se dice que tú vales por tus logros, lo que tú alcanzas te da un cierto estatus. Pero cuando venimos a la Escritura y que Dios es el protagonista en todas las cosas, nos damos cuenta que nosotros únicamente somos siervos del Señor y que Él hace de acuerdo a su voluntad con nosotros. De tal manera que si tus hijos van caminando bien, no digas: ah, qué buen padre soy, sino Dios te está usando para algún propósito para aquellos jóvenes ya o niños. También si te va bien en tus negocios, no digas: ah, qué hombre o qué mujer tan capaz soy y que puedo iniciar cualquier negocio y llevarlo al éxito. Sino mejor di: Dios ha querido que nosotros podamos avanzar en esto porque hay una razón, que es lo que la Escritura nos menciona, que podamos ser ricos en buenas obras, ayudando a los demás a través de ello. Y así podemos dar muchos ejemplos acerca de lo que nosotros debemos entender, que no vivimos para nosotros ni por nosotros, sino vivimos para el Señor, y por el Señor es que logramos tener y obtener tantas cosas en nuestra vida. Si la idea que nos da aquí la Escritura, la enseñanza principal es que nosotros debemos vivir por fe, y vivir por fe es, en cierta medida, avanzar sin saber lo que nos espera, pero con la total seguridad de que nosotros vamos a alcanzar lo que Dios ya tiene preparado de antemano para con nosotros. Veamos estos primeros personajes. No vamos a ver en esta ocasión todo el pasaje de Hebreos 11, pero estos versículos que nos hablan, de los primeros 7 versículos que nos hablan de aquellos hombres de Dios que lograron realizar lo que hicieron para la gloria de Dios, pero motivados precisamente por la fe que Dios puso en sus corazones. Vale mencionar aquí que no se trata de que nosotros podamos generar fe, sino Dios ha puesto la fe en nuestros corazones. Y nuestra fe se va fortaleciendo en la medida que hay una relación muy profunda con el Señor. En la medida en que nosotros estemos muy ligados a Dios, es que nuestra fe se hace fuerte. A veces nosotros, y hemos escuchado también de muchas personas que decimos: es que mi fe es muy débil, o es que no he logrado alcanzar una buena fe de tal manera que pueda lograr grandes cosas. Pero si nosotros nos preguntáramos:
¿Qué tanta es tu relación con el Señor? Y tal vez te darás cuenta que la Escritura muy poco la lees. La oración, que es otro recurso que Dios nos ha dado, muy poco la usas. Y que solamente la usas cuando estás metido en problemas. Pero todos estos recursos espirituales que Dios nos ha dado, que son los medios de gracia, son los que nosotros tenemos para que nuestra fe pueda crecer. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. Tal vez ellos pensaban que Jesús pudiera levantar sus manos al cielo y decir, Señor, desde este momento te pido que la fe de estos hombres pueda aumentarse en gran manera. Y Jesús los llevó a que ellos pensaran que la fe que tienen pudieran usarla, pero basados precisamente en una relación muy cercana, que la tuvieron con el Señor Jesús y que ellos iban a enseñar a la iglesia y a todos que debemos tener una relación muy cercana con el Señor. Porque aquí vemos esto. Primero, la fe nos aprueba ante Dios. Si hay algo que nosotros debemos tener presente es que si tenemos fe, no es para que, porque tal vez eso pudiera ser el fin de los discípulos al decir, Señor, aumentanos la fe. Hay muchos que quieren tener fe para hacer milagros, por ejemplo. Pero ¿cuál es la idea detrás de todo eso? Si yo hiciera milagros, fuera una persona reconocida. Si yo hiciera milagros y fuera una persona reconocida, mucha gente me seguiría. Pero no estamos pensando, mucha gente que quiere eso no está pensando en que quien tiene la preeminencia en todo es Dios. Normalmente nosotros estamos buscando reconocimientos vanos y a quien debemos reconocerle todo es al Señor. La fe nos aprueba ante Dios y por eso dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Cuando se habla de antiguos, tal vez nuestro lenguaje para nosotros en nuestro contexto es, los antiguos es pensar en nuestros abuelos. Pero no se está refiriendo a eso, sino a los antiguos creyentes. Y precisamente toda esta lista son aquellos antiguos creyentes que a lo largo de todo el tiempo del transitar del hombre, en la historia del hombre, siempre hablamos de aquellos hombres y mujeres que tuvieron gran fe, que dependieron grandemente del Señor y que por su fe fueron aprobados. ¿Y saben por qué fueron aprobados? Porque ellos pusieron a Dios como el eje principal de su vida. No fue el dinero, no fue ni las capacidades, ni los dones, no fue el reconocimiento que se busca, sino ellos pusieron en su vida a Dios como lo prioritario, lo principal, lo que no puede faltar. Dios no puede faltar en la vida de nosotros los creyentes. Desafortunadamente hay quienes nos decimos creyentes, pero andamos buscando respuestas en otras cosas, menos en el Señor. Y a veces el último recurso ya es el Señor cuando debe ser siempre el primero. Estos antiguos son los que mantuvieron un testimonio fiel a Dios a pesar de sus debilidades. Tal vez alguno de nosotros pudiera pensar que todos estos personajes que están aquí, pues eran creyentes de primera, que en ellos no había muchos errores. La Biblia no nos va a decir eso. La Biblia nos va a presentar a todo creyente en cualquier tiempo que ellos tenían las mismas dificultades que nosotros, las mismas luchas que nosotros. Así que estos hombres y mujeres, o los antiguos, como los engloba aquí, ellos se mantuvieron fieles a Dios a pesar de sus debilidades. Segundo, la fe y vivir por fe esto nos hace llegar a este punto. La fe nos hace entender la existencia de Dios y de todo lo que existe.
Dice el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esto es totalmente lo contrario de lo que el hombre quiere y busca. El hombre dice, muéstrame a Dios y lo creo. Dios es espíritu. Y cuando Él crea todas las cosas, creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y nosotros las palabras las escuchamos, pero no las podemos ver. Y de esa misma manera pasó con el Señor. Todo tiene su origen en Dios. Todas las cosas, menos el pecado, porque Dios aborrece el pecado. El ser humano desde tiempo atrás había creído esto, pero cuando viene la duda si realmente existe Dios o no, y llega a la conclusión de que realmente pues la posibilidad es que Dios no exista. Entonces, si hay la posibilidad de que Dios no exista, entonces lo posible es que las cosas tienen un origen que no es Dios. Y entonces vienen las diferentes teorías que ahora se enseñan en las escuelas, donde Dios ya no es parte de eso. El hombre está buscando la explicación de todas las cosas en diferentes ideas, menos en lo que Dios establece en su palabra. Porque la palabra lo que nos va a decir es esto precisamente, lo visible no provino de lo que se ve. Dios creó al mundo de la nada. Dios creó el universo de la nada. No había nada, hasta que Dios dijo que se hicieran los cielos y la tierra. A partir de ahí, por ejemplo, para la creación del ser humano, ya toma el polvo de la tierra para modelar al hombre. Pero antes de eso no había nada. Vivir por fe implica que tú y yo como creyentes busquemos siempre toda respuesta a nuestras dudas en la palabra de Dios. No hay otra fuente para ello. Si en un momento dado, que es lo que nosotros podemos ver y que no se da mucha promoción, cuando la ciencia acierta o coincide en lo que dice la Escritura, eso casi no se escucha. Se escucha más cuando la ciencia no encuentra una explicación o no avala lo que dice la Escritura. Pero para nosotros, independientemente de todo eso, buscamos la respuesta a todas las situaciones de nuestra vida en la palabra de Dios. Imagínense entonces a estos hermanos que estaban huyendo de un lugar a otro y que de momento escuchan en ese andar de aquí y de allá, hay que vivir por fe, creyendo que todas las cosas que suceden tienen un propósito y que no siempre necesitamos verlo para creerlo, sino el solo hecho de creer que Dios va a obrar poderosamente implica vivir por fe. Tercero, la fe es reconocer quién es Dios. Solamente por fe nos podemos acercar a Dios, no hay otro método. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Si nosotros a lo largo de la historia de la iglesia seguimos hablando de Abel, tiene que ver porque él tuvo una fe que no la pudo superar Caín. La fe que tenía Abel fue una fe que tenía muy en mente y en su corazón que a Dios hay que darle lo mejor. Y Abel le dio a Dios lo mejor de lo que él tenía y de lo que sabía hacer. Mientras que Caín, que ciertamente la tierra también le había dado lo mejor, pero a él no le tomó tanta importancia. Él tal vez llevó de las cosas que tenía ahí a la mano sin pensar que Dios pide precisamente lo mejor de nuestra vida.
¿Y qué es lo mejor de nuestra vida? Somos nosotros mismos, es tu tiempo, son tus capacidades, son tus dones, son tus talentos. Es lo que tú sabes hacer, es lo que tú eres. A veces relacionamos ofrenda únicamente con dinero. Es cierto que los bienes y el dinero están dentro de las ofrendas que damos al Señor, pero no es lo único. Tu vida es lo más valioso. Y en el mundo hoy puede haber muchos Abeles y muchos Caínes, quienes le entregan en reconocimiento de lo que Dios es todo su ser, mientras que otros no reconocen quién es Dios y entregan su vida, pero a los placeres, al pecado, a la mundanalidad. Y por esa razón es que aún en nuestros tiempos muchos Caínes se levantan contra los Abeles. Pero todo esto tiene que ver con esto. El no tener fe no nos hace distinguir quién es realmente el Señor, el dueño de todo, el universo, del universo, el que ha creado todas las cosas. Si algo logró entender Abel y que en la Escritura haciendo las menciones que ¿qué es lo mejor que él pudo haberle dado? Abel, ¿qué era lo mejor? Él no lo había creado. Dios había creado todas las cosas, así que de lo mejor que Dios había creado, él le dio a Dios a sí mismo de lo que él había creado. No sacó nada, no creó nada. Y eso es lo que sucede en esos tiempos. Nosotros recibimos de Dios y nosotros le damos a Dios. Pero siempre hay que darle lo mejor, no lo que sobra. No lo que sobra de nuestro tiempo, no lo que sobra ya. A veces decimos, bueno, pues voy a dedicarme a Dios, pero cuando ya tenga más de 60 años, ya que yo haya disfrutado la vida un poco. Y eso si llegas. Y si llegaras, tal vez ibas a llegar con dificultad para caminar, con dificultad para procesar ya los alimentos, con dificultad ya para fluir tu sangre en el cuerpo, con dificultad para la respiración y para muchas cosas más. O sea, ya le estaremos entregando al Señor lo que nos ha sobrado de una vida de disolución, una vida entregada al pecado. El otro aspecto del cual quiero hablarles es que la fe nos hace agradar a Dios. El versículo 5 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que tengan muy presente lo que dice este pasaje. A Enoc se lo llevó Dios y a veces es lo que más hablamos nosotros. Es que Enoc pues traspasó las barreras de la vida y no sufrió, sino directamente fue con el Señor. Pero nos olvidamos de la segunda parte de este pasaje. Y la segunda parte dice que antes de ser llevado, en vida recibió testimonio de haber agradado a Dios. La fe nos hace agradar a Dios. Vivir por fe es entregar todo nuestro ser al Señor. Es entregarle nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Abel le entregó una ofrenda, lo mejor, incluida su vida. Enoc hace exactamente lo mismo. Le entrega al Señor toda su vida y lo reconoce en todos sus caminos. Y estuvo siempre con esa consigna de agradar al Señor en todo. La Escritura nos menciona, además de Enoc, a Elías. Elías es otro personaje que Dios se lo lleva sin experimentar la muerte. Y quiero que ustedes tengan presente que lo que decía yo hace un momento, ¿había algo en especial en ellos? ¿Será que ellos eran de otro calibre?
¿Será que estaban hechos de otra naturaleza? ¿Tenían otra consistencia? ¿Será que sus pensamientos eran tan puros que no había en ellos nada que pudiera ofender a Dios? Y la respuesta es no. Ellos eran exactamente igual que nosotros. Las luchas que tuvieron Enoc y en su momento el profeta Elías son las mismas luchas que nosotros tenemos. De hecho, más adelante, Santiago, el hermano del Señor, va a decir, Elías fue un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y lo mismo sería con Enoc. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia tal vez contigo y conmigo? Que estos hombres, desde muy temprano en su vida, decidieron, se propusieron agradar al Señor. No pensaron hasta el final de sus vidas, bueno, voy a vivir, voy a experimentar y al final de mi vida, ya cuando ya no tenga ya más que experimentar, entonces me entrego al Señor. Lo hicieron desde muy temprano en su vida. Hoy, tal vez, ya no traspasemos las barreras de la vida. Es decir, tal vez ya ninguno de nosotros pudiera hacer exactamente lo que ellos experimentaron, o que no experimentaron la muerte. Pudiera ser que Dios también todavía quisiera hacerlo con alguno de nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a agradar al Señor. Y lo que sí he sido testigo en el poco tiempo que llevamos sirviendo en el ministerio es que hombres y mujeres entregados al Señor de todo corazón, tal vez no desde pequeños, pero desde el momento mismo en que el Señor los alcanzó, murieron en paz. Murieron sin tantas complicaciones. Esperaban la muerte con gozo, con tranquilidad, con paz, porque sirvieron al Señor y estuvieron siempre dispuestos a agradarle a Él en todo. ¿Qué mayor bendición que nosotros pudiéramos experimentar eso? Y no una larga vida de sufrimientos a través de 3 años, 4 años, 5 años o más, sufriendo porque no se puede morir la persona. Ancianitos que están ahí postrados en su cama. No, yo no digo que porque no hayan agradado al Señor, pero postrados ahí con una situación muy complicada y que complica también la situación con sus familiares. Mejor, con fe, agrademos al Señor. Y por último, la fe nos lleva a cumplir misiones casi imposibles. Y aquí volvemos a traer precisamente lo que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Porque su idea era de tal manera que su fe alcanzara grandes dimensiones, que no hubiese complicaciones ni dificultades a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su andar y caminar con el Señor. Y cuando nosotros pudiéramos pensar eso, tendríamos necesariamente que venir a lo que dice este pasaje, este versículo. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su... ¿Por qué podía ser la misión de Noé una misión imposible? Porque nadie había experimentado lluvias torrenciales como se expresan en Génesis. Y lloviendo tanto. Ciertamente nosotros en nuestro contexto llueven 5 días o 10 días, nos inundamos a 1 metro, 1,5 metros, o tal vez en algunas partes muy bajas llega hasta los 3 metros. Pero esto es por nuestra ubicación. Pero las dimensiones de la cantidad de lluvia que cayó en tiempos de Noé, que hicieron desaparecer todo, por eso es que la gente no creía en Noé. Mucho menos
Si él les decía que Dios le había dicho a él que los animales, que esa arca que estaba construyendo era para que los animales llegaran ahí, sin duda la gente no lo creyó. No era posible. Tal vez ellos convivían como nosotros, con los perros, con los gatos, con los patos, con los conejos, con las liebres, con los pollos. Pero de ahí en fuera no pensaban que realmente un barco de esas dimensiones pudiera albergar a tal cantidad de animales o a todo el reino animal. Ni mucho menos esas cosas que no se veían. Era un barco de las dimensiones que construyó Noé. Y esas dimensiones lo llevaron a construirlo durante un año. Imagínense, un año. No fue una tarea sencilla. Fue una misión muy difícil. Querer convencer a la gente y a la vez no lograrlo. Por lo menos convencer a su familia. Y su familia, como dice aquí la Escritura, se salvó juntamente con él. Y de ahí es heredero de la justicia. Y prácticamente, bueno, nosotros decimos somos descendientes de Adán. Pero cuando quedaron esos 8, podríamos decir también que nosotros somos descendientes de Noé. Claro, tienen sus raíces en Adán, es cierto, pero juega un papel muy importante para nosotros este hombre, por haber creído que Dios podía hacer lo que le había dicho. Nadie más lo creyó, Noé sí lo creyó. Y es ahí donde nosotros tenemos que resaltar. Su temor a Dios lo llevó a creer que el diluvio era una realidad, que la llegada de los animales iba a ser una realidad, y que las fuerzas que Dios demandaba de él para hacer ese proyecto tan grande iba a ser una realidad. Hoy, tal vez también nosotros pudiéramos pensar que tenemos misiones muy difíciles, muy complicadas. Piensa en tu hijo, piensa en tu amigo, piensa en tu familiar, que tú quisieras que esa persona abriera su corazón a Jesucristo. Y tal vez viendo cómo se conduce, cómo habla, cómo vive, tú puedas pensar que es muy difícil o imposible. Pero si Dios quiere salvarlo, Dios lo va a salvar. Tal vez Dios te está llamando a abrir una iglesia en un determinado lugar y pienses, yo creo que aquí en este lugar la gente es muy dura de corazón, no se va a lograr. Y sin embargo, si Dios lo ha establecido, se va a lograr. ¿Cómo lo hicieron estos personajes? Dice el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con la fe hay recompensa. La recompensa de Abel es que hoy en día todavía hablamos de él, dice la Escritura, por su fe. La recompensa de Enoc es que él fue traspuesto, no experimentó la muerte. La recompensa de Noé fue la salvación suya y la de su familia. Todo aquel que le expresa una fe viva al Señor tiene su recompensa. Por eso la invitación para cada uno de nosotros es: vivamos realmente por fe. No vivamos pensando en lo que tú y yo podemos lograr. Sí podemos lograr muchas cosas, pero todo eso depende del Señor. No vivamos pensando que lo que tenemos es suficiente para hacer una realidad muchas cosas que nosotros quisiéramos alcanzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú eres seguidor de Jesucristo, muéstrale una fe obedeciendo todo lo que su palabra te dice. A pesar de las debilidades que cada uno de nosotros pudiera tener, vivamos creyendo que Dios hará su voluntad en nosotros. Y entonces
espera a recibir la recompensa o las recompensas que ella tiene preparadas para ti. Que el Señor te bendiga. Amén. Oh Señor, tú has hecho los cielos y la tierra y su gloria. Oh Señor, tú has hecho los cielos y la tierra con tu poder. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Supremo Dios, tú eres grande y sabio, Señor. Nada, absolutamente nada es imposible para ti.